días, bienvenidos a otra clase de método de estudio bíblico. Vamos a orar y poner las clases en manos del Señor. Señor, te agradecemos por esta oportunidad de poder tener esta clase a través de estos medios que tú provees. Y te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe a través del estudio de tu palabra y que tú bendigas a cada uno de los alumnos para que pueda aprovechar este proceso de aprendizaje y para que puedan estar, Señor, siendo moldeados por tu palabra. Rogamos tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a continuar entonces con esta clase que espero ya estés viendo que es una clase diferente, porque solo tomamos un día a la semana para darte tiempo durante la semana a investigar y hacer tus trabajos. Esta semana van a dividirse en grupos. Cada grupo va a tener un asistente que va a corregir tus trabajos, que va a orientarte, va a contestar tus preguntas, va a ayudarte en este proceso para, de una manera un poco más personalizada, puedan estar corrigiendo y asistiendo todo lo que haces a través de tus trabajos. Así que espero que puedas aprovechar al máximo este tiempo para que te desarrolles en la investigación y en la interpretación de las Escrituras. La semana pasada estuvimos hablando de observación. Esta es la primera etapa en el proceso del estudio bíblico. La observación. Y hablamos de que había que hacer una observación cuidadosa del texto. En la observación nosotros vemos que hay que leer el texto, pero también hablamos de que hay que bombardear el texto con preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Preguntas. Todo esto va a ayudarte a una mejor comprensión del texto. Bombardear el texto con preguntas es muy importante para poder sacarle más provecho al texto y para poder interpretarlo correctamente. Y dimos un ejercicio de observación. No era una tarea para entregar, era un ejercicio para que puedas practicar y ver si estás observando el texto como corresponde. Entonces decía en Marcos capítulo 8, versículo 14, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora, tenemos que hacer una observación de este texto. Y lo primero que marcamos es que Jesús utiliza frases que no son literales y que necesitan investigación. Detectamos aquí en esta primer lectura la frase la levadura de los fariseos. ¿A qué se refiere Jesús? Y luego habla la levadura de Herodes. Él está hablando de dos grupos acá. Y va a decirle a los discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes. Y vemos que a continuación los discípulos dicen y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Es porque no trajimos... A ver, los discípulos entendieron que lo que Jesús les quiso decir acerca de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, se los dijo porque ellos no habían traído pan. ¿Qué tiene que ver? Que no hayan traído pan con este concepto de la levadura. ¿Ves? Cuando uno observa el texto, ya van marcando estas cosas que no se entienden claramente y que necesitan investigación. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de describir cómo era este grupo de los fariseos y este grupo de los herodianos. Y entonces vemos ahí esta imagen. Los fariseos eran personas legalistas, personas que buscaban obedecer a Dios siguiendo preceptos, normas estrictas. Ellos hablaban de que no había que contaminarse, no había que comer con los gentiles, había que lavarse las manos en un ritual hasta 7 veces. Había que cuidar bien qué era la comida que ibas a comer, no sea que sea inmunda.
Ellos tenían todos los cuidados. En cambio, los herodianos eran un poco más liberales. A ver, Herodes era un personaje siniestro, pero Herodes se quiso congraciar con los judíos y reformó el templo, un templo que no era nada lujoso, sin embargo, él lo convirtió en una de las maravillas del mundo. El templo de Herodes se llamó, aunque no era de Herodes, pero él había hecho esa gran reforma. Y entonces este templo ahora era majestuoso. Esta gente, los herodianos, decían, bueno, si ustedes permitieron que un gentil como Herodes haga esta reforma, entonces no pueden ser tan estrictos ahora en otras medidas. Estos herodianos decían que había que obedecer a Dios y había que cumplir con la ley, pero que no había que ser tan estricto con la comida y con este tipo de situaciones. Los herodianos entonces eran más liberales. Ahora, dentro de los discípulos había algunos que habían sido criados, enseñados con la doctrina de los fariseos, y otros, en cambio, con la de Herodes. Así que discutían entre sí. Y decían, esto lo dijo Jesús porque no trajimos pan. Ahí seguramente en esa discusión estaba Pedro, por ejemplo, que sabemos que él era de la línea de los fariseos. Y ahí estaba Pedro diciendo, no traigamos pan porque este pan es inmundo. Y ahí estaba Mateo, que Mateo seguramente era uno de la línea de los herodianos, porque él cobraba impuesto para Roma. Así que ahí estaba Mateo diciendo, sí, vamos a llevar pan, y Pedro no. Y los discípulos ahí quizás se armaron en dos bandos, diciendo, sí hay que traer pan, no hay que traer pan, y discutían. Y Jesús entonces dice, basta. Cuidado, dice, con la levadura. A ver, ¿por qué usó la figura de la levadura? La levadura es un símbolo que habla de contaminación. Se pone una pequeña medida de levadura en la masa y al poco tiempo dice toda la masa está leudada. A ver, el concepto de la levadura es que una pequeña cantidad puede extenderse y corromper todo. Lo que está diciendo Jesús es que la doctrina de los fariseos tiene conceptos que van a contaminar y corromper. Y lo mismo pasa con la de los herodianos. Y Jesús le dice, cuídense, porque estas enseñanzas pueden corromper y pueden causar división entre ustedes. Jesús les habló de este concepto de la levadura para que tengan cuidado, y sin embargo ellos decían, esto es porque no trajimos pan. Jesús, viendo que ellos todavía no captaban lo que les quiso enseñar, entonces sigue con una serie de preguntas y le dice, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué les quiso enseñar? A ver, estamos en este proceso de observación. ¿Qué puedes observar en este párrafo? A ver, parece que todo es igual, pero hay detalles que tienes que prestar atención. En primer lugar, dice, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas? Y ellos respondieron 7. Ahora, prestaste atención que hay 2 palabras diferentes. Jesús habla de cestas en una ocasión y de canastas en la otra ocasión. Uno dice, pero ¿y qué significa esto? Bueno, es que las cestas eran de esta forma, como lo ves en la imagen. Eran tipo una mochila. Eran pequeñas, con una boca que se podía cerrar. Los judíos cuando iban de viaje llevaban sus provisiones en estas cestas, justamente para que no se contaminen. Ellos no comían cualquier comida, así que ellos llevaban sus provisiones ahí. 12 cestas sobraron. Eran 12 discípulos, cada una tendría su cesta. Estaban vacías porque ya hacía días que habían salido de viaje. Pero ahora, después del milagro, estaban llenas.
Pero cuando ocurre el otro milagro, la segunda vez, eran 4.000 personas, pero dice que sobraron 7 canastas. Ahora, canasta es diferente. La palabra que se usa aquí para canasta es la misma que se utiliza en el libro de los Hechos para hablar cuando el apóstol Pablo fue puesto en una canasta y con sogas lo descendieron a través del muro para que Pablo se pueda escapar, porque lo querían matar, había un complot contra él. Entonces, para ayudarlo lo colocaron en esta canasta. Ahora, el tamaño de la canasta entonces es muy diferente al de la cesta. Dicen que en una canasta entraban aproximadamente unos 50 kilos de pan. Ahora, las canastas no eran usadas por los judíos justamente porque el alimento ahí podían contaminarse. Las canastas eran algo usado más bien por los gentiles. Así que acá tenemos ya una pista. Las cestas me hablan del lado judío, pero las canastas, en cambio, por los gentiles. A ver, ¿dónde sobró más? Bueno, 12 cestas es más cantidad, pero 7 canastas es más pan, porque son de 50 kilos cada una de ellas. Y a pesar de que sobró tanto, los discípulos no se animaron a llevar pan. Y discutían, dice, porque solo un pan. ¿Quién habrá sido el que agarró ese pan? ¿Habrá sido Mateo, Judas? ¿Te das cuenta? Ahí hay una discusión y Jesús les está haciendo pensar. Tenemos que pensar y seguir este razonamiento para tratar de entender qué es lo que Jesús les está queriendo enseñar. Nosotros estamos haciendo un trabajo de observación y tenemos que observar que acá Jesús habla de 2 momentos. Cuando Él partió los 5 panes entre 5.000 y luego cuando Él partió los 7 panes entre 4.000. Son 2 momentos. Así que tendríamos que observar cuándo fueron esos momentos y en dónde fueron. Todo esto es importante para tratar de entender qué es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Así que vamos a tomar el mapa. A ver, Jesús dice, cuando partí los 5 panes entre 5.000. Esto está unos capítulos atrás, en Marcos capítulo 6. Y dice que en ese momento ellos estaban en la región de Galilea, en la zona de Betsaida, de Capernaum, en esa zona al norte del mar de Galilea, noroeste del mar de Galilea. En esta zona de Galilea dice que partió el pan ante 5.000 personas. Y es importante marcar que estos de aquí eran judíos. Ahora, cuando partió los 7 panes entre 4.000 personas, estaban en el otro lado, estaban en una zona llamada Decápolis. Esto ocurre aquí en Marcos capítulo 8. Y dice, entonces, en aquellos días como había una gran multitud, ahora no dice dónde estaban ahí. Uno tiene que leer unos versículos antes. En el capítulo 7, versículo 31, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y ahí entonces en esos días había una gran multitud. Y Jesús entonces ahora repite el milagro de este lado, y de este lado eran 4.000. Ahora, lo importante de marcar es que en el primer milagro eran judíos. De ese lado del mar de Galilea vivían los judíos. Y dice que sobraron 12 canastas. Ahora, ¿por qué 12? Bueno, porque eran 12 las tribus de Israel. A ver, Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida y yo soy suficiente para suplir las necesidades físicas de ustedes, pero también las necesidades del alma. Y entonces les dio el alimento y sobró. Y sobraron 12 cestas, diciendo Jesús, yo soy suficiente para las 12 tribus de Israel. Y cada discípulo ahí, ¿por qué 12 discípulos? Bueno, el número 12 siempre es muy importante para el pueblo de Israel. Así que sobraron
12 cestas. Jesús está diciendo, yo soy suficiente para todo el pueblo de Israel. Ahora, pocas veces encontramos esto de que Jesús repite un milagro, y en este caso va a repetir el milagro, pero ahora lo hace del otro lado del mar. Lo hace en la región de Decápolis, donde dijimos eran gentiles, y en este caso sobraron 7 canastas. Ahora, claro, esto ya es más difícil de interpretar, pero 7, ¿por qué? Porque eran 7 los pueblos que dieron origen a esta región. Si quieres contarlos, están en Josué capítulo 3, versículo 10. Son los heteos, jebuseos, jereseos, estos 7 pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. Cuando Josué conquista la tierra, son expulsados y se vienen a vivir de este lado del Jordán. Ahora donde está esta región de Decápolis, estaba habitada por estos 7 pueblos paganos. Y Jesús está diciendo ahora, yo soy suficiente para alimentarles, no solamente a ustedes, sino a todos, a los 7 pueblos paganos. A ver, Jesús está diciendo, yo soy suficiente para alimentar a los judíos, yo soy suficiente para los gentiles. A ver, Él está dando un mensaje acá. Ellos comieron y sobró, y sobraron 7 canastas, suficiente para todos. Jesús les dice, ¿ustedes recuerdan? ¿Recuerdan cuando partí el pan delante de 5.000? Y sobraron 12. ¿Y recuerdan cuando partí el pan delante de los 4.000? Y sobraron 7. ¿Ves? El milagro se repite, pero en una ocasión delante de los judíos y en otra delante de los gentiles. Ahora estaban aquí en Marcos capítulo 8, terminó el milagro, habían alimentado a los 4.000 y Jesús les dice a los discípulos que vayan ahí en la barca, y ellos dicen que habían olvidado de traer pan para el viaje. A ver, escúchame, sobraron 7 canastas, 50 kilos en cada una, son 350 kilos de pan, y nadie se acordó de agarrar un pan para el viaje. No agarraron algo para el viaje, sobró tanto pan. ¿Realmente pensás que todos se olvidaron de agarrar pan? Fíjate lo que dice la Escritura. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y discutían entre sí, diciendo, esto es porque no trajimos pan. Y entonces Jesús les hace todo este razonamiento. ¿A dónde quiere llegar Jesús? A ver, Jesús está hablando ahí a los discípulos y les dice, ¿cómo puede ser que todavía no hayan entendido nada? A ver, yo fui capaz de alimentar a la multitud con 5 panes. Yo fui capaz de alimentar a la otra multitud de los gentiles con 7 panes y sobró 350 kilos de pan. Y ustedes no fueron capaces de traer pan para el viaje. ¿Qué habrá pasado ahí? Dice, discutían entre sí. Fíjate la escena, tenés que imaginarte un poco la escena. Ahí se estaban por subir al barco y seguramente algunos de los discípulos querían llevar pan y ahí los del lado de los fariseos, Pedro, Juan, decían, no, ese pan es de los gentiles. ¿Cómo vas a traer ese pan? Déjalo ahí, ese pan. Discutían entre sí. Y Mateo decía, no, pero no es tan malo comer a los gentiles. Y otro, quizás creyéndose más espiritual, le va a haber dicho, pero escúchame, este es el pan que el Señor multiplicó con sus manos. Discutían entre sí y no se pusieron de acuerdo y solo se llevaron un pan. Un pan. Me imagino que alguno se lo llevó hasta escondido ese pan, diciendo, bueno, si quieren hacer ayuno, yo me llevo un pancito. Y entonces Jesús le dice, cuídense. ¿Te das cuenta cuántas veces discutimos por cosas que no entendemos? Y Jesús le dice, todavía no aprendieron nada. ¿Qué era la lección que tenían que aprender? A ver, Jesús fue suficiente para el pueblo de Israel. Sobraron 12 cestas representando las 12 tribus de Israel. Jesús fue suficiente
para los gentiles. Y sobraron 7 canastas representando los 7 pueblos gentiles que estaban ahí. Y la pregunta es, ¿y no pensás que Jesús es suficiente para ti? ¿No pensás que Jesús es suficiente para ti? A ver, si Jesús hizo un milagro repartiendo 5 panes para alimentar a 5.000 y luego 7 panes para alimentar a 4.000, aquí había un pan. ¿No pensás que Jesús puede hacer el milagro para darle de comer a los 12? ¿Te das cuenta? A veces predicamos para otros, ¿no? Sí, Jesús puede hacer esto en la vida de otros. Pero ¿y en tu vida? Jesús dice, ¿es suficiente para ti? A ver, ¿por qué discutes? ¿Todavía no aprendiste nada? ¿No confías en que Jesús podía darle de comer a los 12 con ese pan? No, porque Él hace el milagro solo ante grandes multitudes. Él no puede suplir tu necesidad. Mira, me llama la atención porque a veces nosotros hablamos a otros diciéndoles que tienen que confiar en el Señor. Confiar en el Señor para los grandes milagros. Y a veces discutimos porque tenemos una necesidad y uno pelea con otro diciendo es por tu culpa. Y a veces hasta un matrimonio diciendo, no, esto es porque hiciste mal las cosas. Y el esposo le dice, no, porque tú gastaste mal. Discutimos y discutimos. Y no entendemos que Jesús puede también hacer el milagro para nuestra propia vida. ¿Te das cuenta ahora? Jesús tenía que hacerlos pensar. No era simplemente decirles la verdad, tenía que hacerlos razonar. Y les costaba, ¿eh? Y yo creo que cuando vamos a la Escritura tenemos que seguir el razonamiento para que podamos nosotros también comprender la lección. Para que vayamos con los discípulos en este viaje y nos pongamos en el lugar cuando repartieron el milagro. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús les dijo, darles de comer. Y ellos se miraron entre sí, que le demos de comer. ¿De dónde vamos a sacar plata para tantos? ¿Cómo vamos a hacer? A ver, Jesús no les dijo a ellos que consigan el alimento. Del milagro se ocupaba Él. Ellos lo que tenían que hacer simplemente era lo que dice 1 Pedro 4:10, ser administradores de la gracia de Dios. Ellos tenían que administrar la gracia. A ver, tomar el pan y darle de comer a la gente. Ellos dividieron a la gente en grupos de 50 en 50 y ellos llevaban de comer a cada persona y tenían que ser buenos administradores, tenían que llevar el pan a todos. No sea cosa que alguno proteste por ahí diciendo, acá no trajeron pan. Ellos tenían que llevar el pan a cada uno. Tenían que ser buenos administradores de la gracia. Hoy no sé si somos tan buenos administradores. Porque hay muchos llevando el pan para un sector y hay otra gente que no tiene a nadie que les lleve el pan de vida. Pero ese es el trabajo, somos administradores de la gracia. Nosotros no podemos hacer los milagros. El milagro lo hace Jesús. Él cambia las vidas, Él transforma, Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero nosotros tenemos que llevar el pan de vida a la gente. Y luego pasan al otro lado. ¿Y se acuerdan la lección, si es que vieron el culto del milagro cuando expulsó los demonios del Gadareno en Marcos capítulo 5? Y le dijo ahí al Gadareno, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. Y dice Marcos 5:22 que el Gadareno se fue por toda la región de Decápolis contando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. A ver, un año después Jesús vuelve a este mismo lugar. La primera vez que estuvo acá lo echaron. Porque se acuerdan qué pasó con los cerdos cuando se tiraron de cabeza al agua. Y la gente decía, no, vete de acá porque estuviste un día y ya perdimos 2.000 cerdos. Pero ahora, un año después vuelve y la gente estaba fascinada. Se reunieron 4.000 a escucharle. ¿Por qué? ¿Por qué se reunieron a escuchar al Señor ahora? Por el testimonio de este muchacho.
del que había sido poseído por la legión. Estaban impactados por lo que él había contado y ahora quisieron conocer a Jesús. Y ahora le traían sus enfermos y ahora habían estado 3 días y no se querían ir. Y entonces Jesús repite el milagro y le dice otra vez a los discípulos, dale de comer. Y ahora los discípulos en esta segunda oportunidad no preguntan nada, porque ya habían aprendido de la vez anterior. Así que buscaron, consiguieron alguien, juntaron estos 7 panes. Ahora no habla de un niño como la vez anterior, pero traen los panes al Señor y vuelve a hacer el milagro. Ya ellos ya sabían cómo manejarlo, ¿no? Ya tenían un poquito más de experiencia. Y repartieron ahí entre los 4.000 y sobraron las 7 canastas de pan. Y aunque participaron de 2 milagros iguales, pero todavía estaban endurecidos en sus corazones, todavía no habían aprendido lo esencial. Que lo esencial es no discutir por pavadas, no discutir por si estás de acuerdo con los fariseos o con los herodianos, si estás ahí siempre por un lado o por el otro, ¿no? No, que lo esencial es confiar en que Jesús es la fuente de nuestro sustento, que Él es suficiente, que si en el barco está Jesús, olvídate, Él se encarga, Él se ocupa. No importa que tengas un pan, o que tengas 5, o 20, si está Jesús es suficiente. Confiamos en Él, Él es suficiente para nosotros. Mira, estamos hablando de un trabajo de observación. Estamos hablando de ejercitarte en tu observación. Quizás marcaste esta diferencia de la palabra cestas y canastas. Muy bien. O quizás no. No me di cuenta. No me di cuenta que de un lado eran judíos y del otro gentiles. Bueno, eso es lo que tenemos que ejercitar. Tienes que aprender y ejercitar tu observación para darte cuenta de esas cosas. Para fijarte en un mapa dónde estaban de un lado y dónde estaban en el otro, y por qué los fariseos y por qué los herodianos, y buscar en un diccionario bíblico quiénes eran los fariseos, quiénes eran los herodianos. Todo esto es parte del trabajo de observación, pero después de aprender todo el pasaje, uno tiene que ahora observar su propia vida y decir, ¿y yo? ¿Es Jesús suficiente para mí? Porque ves, el diablo es muy astuto, ¿no? ¿Te acuerdas en la tentación? En la tentación él le dijo a Jesús, tienes hambre y Dios no te provee comida. ¿Para qué te sirve ser el Hijo de Dios? Y mira, tenés hambre, estás pasando hambre y Dios no cuida de ti, Dios no te provee comida. ¿Por qué no haces estas piedras pan? A ver, ¿dónde estaba la tentación? ¿Dónde estaba lo malo? No había nada de malo en comer. Gracias a Dios no hay ningún mandamiento que nos prohíba comer. Entonces, ¿dónde estaba lo malo? Es que el diablo le tentó a Jesús a buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Mira, Jesús le dijo, no es solo de pan. A ver, no es solo la satisfacción de la carne lo que importa, sino confiar en la palabra de Dios. Lo que Jesús está diciendo es, mira, si la voluntad de Dios es que tenga hambre, prefiero tener hambre en la voluntad de Dios y no tener satisfacción fuera de ella. El diablo lo tentó a buscar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso, acá el concepto que tengo que aprender de esta lección ¿es Jesús suficiente para mí? ¿O me va a llevar a esa discusión a veces interna, en un monólogo interno donde discutimos diciendo, pero ¿por qué me pasa esto? Pero si soy el Hijo de Dios y de pronto siento que no tengo lo necesario y busco satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y el diablo está atento a aquel creyente insatisfecho, porque sabe que cuando te ve insatisfecho, sabe que sos presa fácil, que te puede tentar
buscar esa satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Mira, hay mucho que aprender de estos pasajes, pero lo importante en este tiempo es que desarrollemos nuestros sentidos y que podamos aprender a observar con más detalle la Escritura. Porque a veces leemos rápidamente y pasamos por alto cosas importantes. Por eso estamos practicando, estamos ejercitándonos. Y yo espero que estos trabajos, estos ejercicios te ayuden en tu interpretación bíblica. Vamos a seguir con esto de la interpretación en el próximo módulo.